Hola y bienvenidos al primero de una serie de docu-análisis denominados 50 horas de, donde hablaremos de diferentes juegos, los cuales, como su nombre indica, nos han supuesto sacrificar 50 horas o más de nuestras vidas para terminarles. En esta ocasión hablaremos de una de las últimas producciones de Hideo Kojima, Death Stranding. Eso sí, quien no lo haya jugado todavía y quiera descubrir por él mismo todo el entramado que esconde, queda desde ahora avisado de que puede contener spoilers. Dicho esto, comenzamos. Acaba el día, bosteza mi vida, no finjas más. Yo te abrazaré y te protegeré. Siente mi calor. Death Stranding es sin duda uno de los videojuegos que más polémicas y opiniones encontradas ha suscitado entre su comunidad de jugadores. Querido y odiado a partes iguales, pasa de ser una obra maestra a un aburrido y simplista simulador de reparto. Independientemente de las opiniones vertidas por sus jugadores, su director creativo Hideo Kojima ha contribuido en parte a su polémica, ya que con cada comentario que publicaba en sus redes sociales sembraba cada vez más dudas sobre el argumento de su Death Stranding. Y no fue hasta el último momento de su lanzamiento cuando realmente se empezó a esclarecer su línea argumental. Cabe decir que tras invertir más de 50 horas en el videojuego y haber llegado al final de este, nos damos cuenta de que su argumento cuenta con una impresionante narrativa, la cual nos presenta un pozo de personajes que gozan de un trasfondo y originalidad que te hará profundizar aún más en su trama. Nacido en Setagaya, Tokio en 1963, Hideo Kojima siempre soñó con convertirse en director de cine, con lo que no podemos negar que sus trabajos reflejan su inquietud por el séptimo arte, ya que dota sus historias de una realización técnica nada envidiable a las grandes producciones de Hollywood. Aun no habiendo logrado su sueño, Hideo Kojima llegó a formar parte de la compañía Konami, como diseñador en 1986. Veamos algunos títulos en los que trabajó durante años posteriores. Publicado en 1986 por Konami para la plataforma MSX, Penguin Adventure fue el primer videojuego en el que trabajó como asistente diseñador. Fue aclamado como uno de los mejores juegos de acción para esta plataforma. El primer título de la saga Metal Gear fue lanzado para MSX2 en 1987. Más tarde aparecieron diversas versiones para la consola de sobremesa NES, pero estas sufrían de cambios considerables. Escrito y dirigido por Hideo Kojima, Snatcher es un thriller futurista con estética cyberpunk, lanzado oficialmente traducido al inglés en 1994 para la plataforma Mega CD. PolitNow es una aventura gráfica de ciencia ficción donde encarnaremos al detective Jonathan Ingram, con el que viajaremos a una colonia espacial e investigar cierto asesinato. La primera versión en consola fue lanzada para 3DO en 1995, y aunque el juego apareció en otras plataformas, nunca fue traducido oficialmente al inglés. Pero fue en 1998 cuando Kojima saltó a la fama con su Metal Gear para PlayStation. Metal Gear Solid fue toda una experiencia cinematográfica dentro del mundo de los videojuegos. Con sus gráficos en 3D y sus voces de actores reales, Metal Gear te sumergía en un mundo bélico donde tú tomabas el protagonismo al romper la cuarta pared. ¿Sigues sin creerme? Ahora leeré en tu alma con más intensidad. ¿Quién no recuerda momentos como el épico combate contra Psychomantis? No hay juegos guardados. Tu memoria está totalmente limpia. Snake, ¿hay algo que pueda hacer? ¿O situaciones como el masaje de Naomi? Me duele el brazo. Pobre Snake. Incrementaré el nivel de analgésicos en su sangre. Bien, pero no me meta más bencedrina. Esa mierda me pone frenético. Supongo que no te sientes tan mal entonces. Snake, ponte el controlador pegado al brazo. ¿Qué? Tranquilo, te sentirás mejor. ¿Eh? Ok, allá voy.
Oh, ¿Cómo te sientes, Snake? ¿Un poco mejor? ¿cómo lo has hecho? He estimulado las fibras musculares con la nanomáquina. Y eso es casi todo lo que puedo hacer por ti. Fueron más de 10 entregas las que se lanzaron entre varias plataformas, hasta Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, el último juego de Kojima tras su marcha de Konami. Pero esta no fue la única excepción, ya que un año más tarde, en la Gamescom de 2014, Kojima presentó su reboot de Silent Hill, con una demo jugable conocida como Silent Hill PT. Junto al actor Norman Reedus y el director Guillermo del Toro colaborando en el guión, Silent Hills vaticinaba un futuro prometedor, hasta su cancelación tras la marcha de Kojima de Konami. Tras su salida definitiva y pasados unos meses, Kojima empezó a trabajar en su nuevo proyecto, y fue en el E3 celebrado en 2016 cuando se presentó el primer tráiler oficial de su Death Stranding, comenzando su discurso con un escueto "He vuelto". Hello everyone. I'm back. Puedes ayudarnos a reconectar. Todos juntos de nuevo. No, el país ya no existe. Tras 3 largos años de desarrollo y algún que otro polémico comentario de Kojima en su cuenta de Twitter, Death Stranding por fin vio la luz el 8 de noviembre de 2019, con un tráiler de más de 8 minutos de duración, acompañado musicalmente por el tema Pax de Apocalíptica. Bridget, ya no eres la presidenta de nada. Death Stranding es el primer videojuego desarrollado por la compañía Kojima Productions, tras la salida de su director de Konami. Aunque el juego se define como un desarrollo indie, Kojima no ha deparado en gastos creando un vasto mundo movido por el motor gráfico de Guerrilla Games, creadores de Horizon Zero Dawn, denominado Dizzy Engine, que junto al diseñador Yoji Shinkawa y a unos actores de la talla de Norman Reedus, Matt Mikkelsen y el genial director Guillermo del Toro, hacen de Death Stranding una experiencia única que te absorberá gracias a una sublime banda sonora con grupos como el Flora Cash. Cabe destacar que los temas musicales están implementados dentro del juego de tal manera que disfrutarás escuchándoles mientras conoces a unos personajes más que convincentes, con quienes descubrirás una trama apocalíptica donde la vida y la muerte se unen en un mismo plano. Pero pasemos a su jugabilidad, que pese a ser un nuevo género con un soberbio apartado técnico y unas mecánicas únicas, Death Stranding puede llegar a desesperar. Tras más de 50 horas de juego, descubrimos una gran cantidad de referencias a la saga Metal Gear, como seguir a las ratas para encontrar una salida, o las típicas conversaciones por códec. Por curiosidad, ¿cómo está ahora mismo? Antes de responder a eso,
A medida que vayamos avanzando, se irá abriendo todo un mundo de posibilidades, como es la fabricación de objetos, armas, vehículos o la construcción de estructuras, las cuales no puedes utilizar donde y cuando quieras. Este es uno de los problemas por los que quizás Death Stranding no es para todo el mundo, ya que podrás terminarte la historia principal utilizando los mínimos recursos disponibles, utilizando lo que otros jugadores han construido gracias a un multijugador asincrónico, lo cual terminará por desesperarte, debido a las grandes distancias que tendrás que recorrer a pie, con el único objetivo de llevar paquetes de un lugar a otro como si de un simulador de reparto se tratase. Si además le sumamos unos enemigos de los que puedes escabullirte fácilmente sin apenas sufrir daño, la dificultad del juego se convertirá en un reto personal a tu paciencia, ya que una vez que empieces a simpatizar con sus personajes, no querrás dejar de jugar hasta descubrir su final. Por otro lado, si quieres profundizar más en sus mecánicas, sentirte útil ayudando a otros jugadores y descubrir un amplio abanico de posibilidades dentro del juego, podrás farmear materiales y hacer un estudio del terreno para situar tus construcciones y vehículos estratégicamente, evitando así caminar largas distancias. También habrá que tener en cuenta que cualquier tipo de objeto o estructura construida por ti o por otros jugadores se irá deteriorando hasta desaparecer si el declive los alcanza. Esto sumado a diferentes estrategias para enfrentarte a los diferentes enemigos y realizar tus entregas, hará del juego una experiencia mucho más enriquecedora que te obligará a dedicarle muchas más horas a un mundo donde, aunque vayas acompañado de tu bebé y mantengas diferentes conversaciones con otros personajes, la mayoría del tiempo te sentirás solo. Porque si hay algo que tiene Death Stranding, es esa sensación de soledad que te invade mientras juegas. Si realmente quieres disfrutar de Death Stranding al 100%, el jugar estratégicamente con el terreno es la opción más acertada. Aún así tendrás que armarte de paciencia para descubrir un videojuego que, aunque no sea uno de los mejores de Hideo Kojima, técnica y narrativamente merece ser considerado como una obra de arte.